Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas, pendientes de los últimos movimientos por parte de Donald Trump, amenazas a México en un día marcado por el lanzamiento por parte de Rusia del misil Oresnik con Estados Unidos, con barcos de guerra de Estados Unidos que están persiguiendo en estos momentos tanqueros con bandera rusa, en un momento en el que Francia amenaza con salirse de la OTAN y un momento marcado también por las tensiones en Venezuela. Enseguida vamos a mirar todos estos asuntos, pero antes vamos a empezar con noticias importantes. Vamos a empezar mirando a Estados Unidos. Les contamos que la guerra de los tanqueros en el Caribe no ha hecho más que empezar. Al menos 15 petroleros asediados por la Marina de Guerra de Estados Unidos están intentando evadir el bloqueo del Caribe desde el fin de semana pasado y lo hacen de forma coordinada en dos grupos diferentes. Uno de ellos parece dirigirse a las costas de África Occidental y otro viaja más al norte hacia Europa. Todos ellos llevan el transpondedor apagado para no emitir señales sin ser detectados. Estados Unidos ya ha detenido al primero de ellos. Helicópteros procedentes del portaaviones Gerald Ford se lanzaron a capturar al tanquero Olina, de bandera antes de Sao Tomé y Príncipe, luego de Timor-Leste y ahora de Rusia. Esta embarcación, perteneciente a la llamada Flota en la Sombra, trataba de escapar del bloqueo estadounidense frente a las costas de Venezuela, muy cerca de la isla de Trinidad. Estados Unidos impuso sanciones a este tanquero en enero del año pasado, cuando fue bautizado como Minerva. El Comando Sur, responsable del despliegue en el Caribe, ha publicado detalles de la operación. Dice que en una acción antes del amanecer, infantes de Marina y marineros de la Fuerza de Tarea conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el US Gerald Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes. Temores como este están respaldados por todo el poder del grupo anfibio listo de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del US Iwo Jima, el US San Antonio y el US Fort Lauderdale. Precisamente Rusia llevó a cabo bombardeos de gran envergadura en la noche del jueves al viernes sobre Ucrania, donde las autoridades informaron de al menos 4 muertos en Kiev y de un ataque con un misil Oresnik a velocidad hipersónica y capacidad nuclear en el oeste del país. Rusia atacó anoche en la ciudad ucraniana de Leópolis con un misil hipersónico Oresnik que recorrió su trayectoria con una velocidad de cerca de 13.000 kilómetros por hora, es lo que denunciaba el alcalde de la urbe. Decía que es la primera vez que se usa este tipo de ataque contra Leópolis durante la guerra a gran escala. La ciudad está situada a menos de 70 kilómetros de la frontera con la Unión Europea. Es una clara señal, dice, para nuestros socios internacionales. La guerra de Rusia no se detiene ante ninguna frontera. Decía que mientras tanto el Ministerio de Defensa ruso afirmaba que este Oresnik es supuestamente una venganza por el ataque contra la casa de Vladimir Putin. Les contamos además que Rusia atacó durante la noche la fábrica de una empresa estatal en la ciudad occidental de Leópolis utilizando un misil balístico Oresnik que posiblemente llevaba ojivas inertes o ficticias, es lo que afirmaba este viernes un alto funcionario ucraniano. El taller sufrió múltiples impactos de pequeñas submuniciones que provocaron penetraciones menores en las estructuras de hormigón y dejaron cráteres en la zona forestal de la empresa, es lo que apuntaba este funcionario a Reuters. Los niveles de radiación de fondo se mantuvieron normales. El ministro ucraniano de Exteriores, Andrei Sybiha, ha advertido este viernes de la amenaza global que supone el ataque perpetrado anoche por Rusia contra Leópolis con un misil hipersónico Oresnik que exige una respuesta global. En un mensaje en su cuenta de X, Sybiha señalaba que el presidente ruso utilizó un misil balístico de alcance intermedio cerca de la frontera de la Unión Europea y de la OTAN en respuesta a sus propias alucinaciones. Advertía de que esto es realmente una amenaza global y exige respuestas globales. Dice, un ataque de este tipo cerca de la frontera de la Unión Europea y la OTAN supone una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes a las acciones temerarias de Rusia. Además, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, decía este viernes que la mitad de los edificios de apartamentos de la ciudad, cerca de 6.000, se encontraban sin calefacción tras un ataque aéreo ruso durante la noche contra la capital ucraniana. Escribiendo un mensaje en la aplicación de Telegram, añadía que la ciudad enfrenta problemas con el suministro de agua. Exhortaba a los residentes a abandonar temporalmente la ciudad si contaban con fuentes alternativas de electricidad y calefacción
en la misma. En este sentido, la mitad de los edificios residenciales de Kiev estaban sin calefacción este viernes tras una noche de intensos ataques rusos que dejaron al menos 4 muertos y durante los cuales, por segunda vez desde el inicio de esta guerra, Moscú lanzó un misil hipersónico Oresnik. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, pedía a los residentes que abandonen la ciudad temporalmente y busquen un refugio calefaccionado para la urbe. También miramos a la reacción en Europa. La alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Kaja Kallas, aseguraba este viernes que el bombardeo ruso de esta noche en territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oresnik es una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y a Estados Unidos. Instaba a aumentar el coste de la guerra para Moscú con más sanciones. Decía, el uso por parte de Rusia de un misil Oresnik es una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y a Estados Unidos. Los países de la Unión Europea deben profundizar en sus reservas de defensa aérea y actuar ahora. También debemos aumentar aún más el coste de esta guerra para Moscú, entre otras cosas, mediante sanciones más duras, es lo que escribía en un mensaje en X. La jefa de la diplomacia comunitaria decía que el presidente ruso Vladimir Putin no quiere la paz, ya que la respuesta de Rusia a los intentos diplomáticos por poner fin a este conflicto es más misiles y destrucción. Los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania han calificado el uso por parte de Rusia de un misil balístico de alcance intermedio Oresnik en el oeste de Ucrania como escalatorio e inaceptable. Es lo que apunta un comunicado que ha hecho público la oficina del primer ministro británico Keir Starmer. El comunicado afirma que se ha producido una conversación entre Starmer, Merz y Macron. Dice, mientras Ucrania, Estados Unidos y Europa han trabajado muy intensamente en los últimos días y semanas por la paz en Ucrania, Rusia ha autorizado el misil de medio alcance Oresnik contra Ucrania. El gobierno federal condena enérgicamente el uso de este misil ruso de medio alcance contra Ucrania. Rusia ha vuelto a intensificar la escalada con el uso de este misil de medio alcance contra infraestructura energética civil ucraniana en Leópolis, es lo que apuntaba en una rueda de prensa ordinaria Stephen Meyer, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán. Agregaba que se trata de gestos simbólicos de amenaza destinados a infundir miedo, pero que no surten efecto por ser el comportamiento ruso demasiado transparente en este sentido. Por su parte, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha considerado este viernes que es hora de que la Unión Europea hable con Rusia para progresar en las negociaciones de paz para Ucrania y ha propuesto la figura de un enviado especial. Decía Meloni, creo que ha llegado el momento de que también Europa hable con Rusia, porque si Europa decide participar en esta fase de negociaciones, hablando solo con una de las partes del conflicto, temo que al final su contribución positiva sea limitada, es lo que apuntaba en la rueda de prensa de Año Nuevo. Meloni ha sido desde el inicio de la guerra partidaria de apoyar a Ucrania, al contrario que uno de los principales aliados de coalición, Matteo Salvini. Dice que es la fuerza la que construye la paz y no la debilidad. Decía que es una lectura y que por eso siempre ha defendido que para construir la paz había que estar del lado de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la liberación de los 2 tripulantes rusos del tanquero Mariner capturado esta semana por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Atlántico Norte. Es lo que informaba este viernes el Ministerio de Exteriores ruso. En respuesta a nuestra solicitud, decía el presidente Trump, tomó la decisión de liberar a los 2 ciudadanos rusos que integraban la tripulación del Mariner. Es lo que apuntaba el comunicado colgado en la página web de Exteriores. La nota añade, dice lo siguiente: agradecemos dicha decisión y expresamos nuestro agradecimiento a los dirigentes de Estados Unidos. La portavoz de Exteriores, María Zaharova, ha subrayado que las autoridades de Rusia han procedido a tomar todas las medidas necesarias para el pronto retorno de los ciudadanos a su país. También miramos a Francia. Les contamos que la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Clémence Guettet, ha solicitado formalmente el retiro de su país de la OTAN. La alta funcionaria fundamentaba esta petición en una severa crítica a la influencia de Trump sobre las operaciones militares globales, lo que a su juicio compromete la ética de la alianza. Guettet ha denunciado acciones específicas que, según su criterio, despojan de legitimidad a la organización, citando como ejemplos la captura de Nicolás Maduro y el respaldo armamentístico a lo que califica como un genocidio en territorio palestino. La parlamentaria sostuvo que estas políticas sitúan a las naciones aliadas como cómplices de transgresiones sistemáticas al derecho internacional. La propuesta de resolución presentada por esta legisladora enfatiza la pérdida de autonomía de las naciones europeas frente a las directrices de Washington. Guettet argumentaba que la OTAN ha dejado de funcionar como una entidad de defensa mutua para transformarse en un instrumento al servicio exclusivo de los intereses de Estados Unidos. Entre sus argumentos mencionaba la
la amenaza de una anexión armada en Groenlandia y el uso de bombardeos que ignoran los marcos legales vigentes. Para esta vicepresidenta, este escenario obliga al Estado francés a reconsiderar su permanencia en una estructura que define como agresiva y que desestabiliza el equilibrio mundial. Pendientes de Francia, en un momento en el que la Unión Europea está a punto de dar luz verde al Tratado de Libre Comercio del Mercosur con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, allanando el camino para la ratificación final. El último paso es una votación por procedimiento escrito. Los embajadores de la Unión Europea apoyaron el acuerdo en una reunión celebrada en Bruselas este viernes, a pesar de la oposición de Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda, preocupados por su impacto en el sector agrícola. Esta aprobación solo requería una mayoría cualificada de los Estados miembros. Por ejemplo, Bélgica se abstuvo. El acuerdo ayudaría a la Unión Europea a exportar más vehículos, más maquinaria y vinos y licores a América Latina, y a cambio facilitaría el ingreso a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos. También miramos otra de las noticias de la semana. Estados Unidos pone su foco en Groenlandia. El vicepresidente J.D. Vance ha tratado de rebajar la opción de que Washington use la fuerza para hacerse con Groenlandia. Advierte que si Europa no se toma en serio la seguridad de ese territorio, su país tendrá que tomar medidas al respecto. Vance insistía en que la isla es realmente importante por razones de seguridad, no solo para Estados Unidos, sino para la defensa antimisiles de todo el mundo. Estaba a dejar de lado reacciones exageradas que ha visto la prensa y también en ciertas personas en Europa. Este es el aviso de Vance sobre Groenlandia. Well, first of all, Secretary Rubio, I believe, is meeting with the leaders of Denmark and Greenland next week. I want to say it is, but maybe it's the week after that. We'll continue to deliver some of these messages in private, some of them in public. But I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. What has he said about Greenland? Set to the side the crazy overreactions that I've seen from the press and from certain people in Europe. What has the President said? Number one, Greenland is really important, not just to America's missile defense, but to the world's missile defense. Number two, we know that there are hostile adversaries that have shown a lot of interest in that particular territory, that particular slice of the world. So what we're asking our European friends to do is to take the security of that landmass more seriously, because if they're not, the United States is going to have to do something about it. What that is, I'll leave that to the President as we continue to engage in diplomacy with our European friends and everybody on this particular topic. Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que todas las opciones están sobre la mesa. Le preguntaban ayer a la portavoz, a Caroline Leavitt, que no descarta el uso de una acción militar. About Greenland, why not rule out taking it by military force? I know that past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. La administración Trump, que ha discutido pagar a los groenlandeses entre $10.000 y $100.000 por persona en un esfuerzo por convencerlos de que apoyen los planes estadounidenses de adquirir esta isla, es lo que informa la agencia Reuters, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo final sobre la cifra que potencialmente ofrecería ni tampoco la logística para procesar estos pagos. A principios de esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartaba el uso de la fuerza militar para tomar la isla, subrayando que Washington querría en cambio comprar el territorio que actualmente es un territorio danés de ultramar. Por su parte, Macron y Sánchez lamentan el giro de Trump con Groenlandia. Dice que están entrando en una deriva peligrosa. Étant prononcé et ma gratitude, ma reconnaissance vous étant exprimée pour l'action qui est la vôtre. Je voulais vous livrer ce matin quelques convictions. Je ne vais pas traiter tous les sujets, toutes les géographies, mais je pense que c'était nécessaire de pouvoir partager quelques convictions dans le moment que nous vivons. Les constats, nous les connaissons. Je les ai faits longuement l'année dernière, l'année d'avant. Et en particulier, ce que j'ai dit l'année dernière, je pense, reste totalement valide. Nous sommes dans un monde qui se dérègle, les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien, nous évoluons dans un monde de grande puissance
avec une vraie tentation de se partager le monde. Et je crois que ce qui s'est passé durant les derniers mois ou parfois les derniers jours n'a rien enlevé à ce constat. Et donc c'est le grand risque de l'ordre international dans lequel... Creo que es relevante que se escuche la voz clara de España a la hora de denunciar la amenaza a la integridad territorial de un Estado europeo, de un Estado que es aliado de la Alianza Atlántica de la OTAN, como es el caso de Dinamarca. Porque no se puede aceptar sencillamente, y no podemos aceptarlo ni como país, ni tampoco como gobierno. Y por tanto no debemos callarnos ante amenazas tan explícitas o implícitas, aunque yo creo que es más lo primero que lo segundo, al derecho internacional. Porque las palabras importan, tienen consecuencias, quiebran la confianza, allanan el camino hacia lo impensable. Y por tanto creo que es importante que hablemos claro, que no nos callemos, como tampoco nos hemos callado en otros muchos ámbitos cuando esas violaciones al derecho internacional se han producido. Europa, que advierte a Trump por Groenlandia en un momento en el que sigue la tensión en Venezuela, con Delcy Rodríguez, que se ofrece a viajar la próxima semana a la Casa Blanca con alarmas en Cuba. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida la información. Negocios Televisión. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses, atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además, en el caso de Europa, con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Salió este Weber, ¿no? Figura, que le vamos a llamar a partir de ahora, figura. Mus, tus, más, jijiji. ¿Pero qué jiji? Ahora también es antidemocrática la soberanía nacional, es decir, lo que opina el pueblo está mal. ¿Y entonces dónde está la democracia? En tus santos. Es decir, ¿dónde cojones está la democracia? Es que este opina diferente que yo. Ya lo sé, coño. Es que entonces ¿para qué votamos? Porque hay que darle el poder a quién, a von der Leyen, a Miss Palpatine, para que cree el imperio galáctico. Es decir, ¿eso es lo que nos proponéis? Joder, PP PSOE. ¿Pero qué me está contando? No, es que entonces la soberanía nacional hay que entenderla como los asuntos económicos. Así no va, que tenemos Europa hecho un desastre económicamente. No, es que hay que tener la soberanía nacional, dársela. Sí, claro, al monarca absoluto. ¿Quién es el monarca absoluto? La señora monarca absoluta. Y ahora que intentábamos tener un entorno donde poder opinar todos, tú dices, no, opinar todos. ¿Pero tú dónde vas? ¿Pero qué va a opinar? ¿Pero cómo que opinar todos? Opinamos nosotros. Te callas. Calla, niño. Calla. Que calles, coño. Calla. ¿No? Pues no, tío. Pues no. No nos sale de las narices daros la soberanía popular nacional para que hagáis lo que os salga de los cojones. Si no te gusta, te pidas a otro régimen que los hay por el mundo. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros, yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas con una semana marcada por el ataque de Estados Unidos a Venezuela, con la presidenta interina Delcy Rodríguez, que ya ha comunicado que quiere visitar la Casa Blanca la próxima semana. María Corina Machado también va a ser recibida por parte de Donald Trump. Tenemos última hora importante en Venezuela. El gobierno venezolano acaba de anunciar que ha iniciado un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos para retomar los nexos bilaterales. Es lo que apunta
Venezuela, un comunicado difundido por el canciller Iván Gil en sus redes sociales. Dice lo siguiente: el gobierno bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de los Estados Unidos orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países. Caracas ha precisado que el acercamiento con Washington tiene como propósito abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, así como abordar una agenda de trabajo en interés mutuo. En este sentido, se estudiaba precisamente que el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba en camino a Caracas, estaba, bueno, pues por primera vez desde este ataque viajando a Caracas para una reunión. Se dice que la Embajada de Estados Unidos podría reabrirse pronto en Caracas. Ahora Venezuela confirma que quiere retomar, que están anunciando un inicio de un proceso para restablecer las misiones diplomáticas con Estados Unidos. Pendientes de las tensiones, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el foco pasa a Cuba. Ojo con esto, información del New York Times. El Pentágono ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe tras la operación que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro. Ha trasladado a 2 buques de asalto anfibio a aguas al norte de Cuba como parte de esa reorganización. Es lo que informa el diario The New York Times. Funcionarios anónimos citados por este rotativo indicaban que el contingente naval en el sur del Caribe ha comenzado a reducirse, pese a que el gobierno de Trump ha asegurado que mantendrá navíos desplegados en la región y las operaciones para destruir supuestas narcolanchas en esas aguas. Estos movimientos incluyen el traslado de los US Iwo Jima y el US San Antonio, ambos buques de transporte de tropas para desembarcos anfibios a aguas al norte de Cuba, en el Océano Atlántico. Estos movimientos reducirían el número de tropas estadounidenses en el Caribe en aproximadamente 3.000, hasta dejarlo en 12.000 efectivos. A su vez, al menos uno de estos 2 buques podría regresar al puerto base que ambos navíos tienen en Norfolk, en el estado de Virginia, en las próximas semanas. Un Donald Trump que anunciaba este viernes en Truth Social que está deteniendo un segundo ataque planeado contra Venezuela después de que Caracas comenzara a liberar una gran cantidad de presos políticos, en lo que ha descrito como una medida de paz, calificando este gesto de muy importante e inteligente. Decía que la decisión se produjo en medio de la creciente cooperación entre Estados Unidos y Venezuela, en particular en la reconstrucción y modernización de la infraestructura petrolera y gasífera del país. Decía Trump: gracias a esta cooperación he cancelado la segunda ola de ataques prevista previamente, que parece no ser necesaria. Sin embargo, todos los buques permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad. Agregaba que se espera que las principales empresas petroleras inviertan al menos 100.000 millones de dólares y que se va a reunir con ellas hoy en la Casa Blanca. Mientras tanto, el equipo del Departamento de Estado de Estados Unidos ha llegado a Venezuela este viernes por primera vez desde la operación de Washington, es lo que informa la CNN. El medio indicaba que la visita posiblemente se va a centrar en los planes de Washington para reabrir su embajada en Caracas. El funcionario revelaba que personal diplomático y de seguridad de la Unidad de Asuntos de Venezuela, con base en Colombia, junto con el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, fueron a Caracas para realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones. En 2019, Estados Unidos suspendió sus operaciones en la Embajada de Caracas y retiró a su personal. Sin embargo, tras la última intervención, la administración Trump parece querer restablecer su presencia diplomática en el país. Un Donald Trump que también anunciaba que va a mantener una reunión la semana que viene con la líder opositora María Corina Machado en el país norteamericano tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas. Decía Trump: tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarlos, lo que apuntaba en una entrevista con la cadena Fox. El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que sería un gran honor recibir el premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que es una persona muy agradable, antes de reiterar que ha detenido 8 guerras. Delcy Rodríguez también ha solicitado una reunión en la Casa Blanca la próxima semana. Y mientras tanto, Trump ha dicho que Estados Unidos va a comenzar a atacar áreas controladas por cárteles, argumentando que los grupos criminales dominan México y alimentan los flujos letales de drogas hacia Estados Unidos. Decía Trump: vamos a empezar a atacar a fondo los cárteles que gobiernan México, que son los responsables del narcotráfico y que han matado entre 250.000 y 300.000 personas en Estados Unidos cada año. Esto ocurre después de que Trump advirtiera que México tiene que ponerse las pilas. Su administración también ha llevado a cabo este ataque terrestre contra Venezuela.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido este viernes a las nuevas amenazas de Donald Trump, que aseguraba que atacará por tierra a los cárteles mexicanos. Decía Sheinbaum, consideramos que es parte de su manera de comunicar. Vamos a estrechar la comunicación. Esta es la respuesta de Sheinbaum hacia Trump. Preguntarle qué opinión le merecen estas declaraciones que hizo ayer y que sin mayor detalle aseguró que empezará a atacar por tierra a los cárteles de la droga. Pues vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace 2 o 3 días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente. Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación. Gracias. Finalmente. También miramos a Colombia, donde su presidente Gustavo Petro piensa que existe una amenaza real de una acción militar de Estados Unidos contra Colombia después del ataque y el secuestro de su homólogo Nicolás Maduro en Venezuela. En declaraciones desde Bogotá difundidas en la página web de la emisora, Petro afirmaba que Estados Unidos trata a otros países como parte de un imperio y señaló que la primera potencia global corre el peligro de pasar de dominar el mundo a quedar aislado. Tras la intervención en Venezuela, Trump manifestaba que una operación militar contra Colombia suena bien. Advertía a Petro de que debe vigilar su trasero. También debe vigilarlo José Luis Rodríguez Zapatero, que está en el punto de mira por sus relaciones con Venezuela. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas contra el expresidente del gobierno español por la querella que presentó hazte oír y que le acusa de colaborar con Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, donde enfrenta delitos de narcotráfico. La asociación sostiene que el dirigente socialista colaboró con la estructura criminal del régimen chavista. Sin embargo, este jueves el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, reconocía su labor de mediación en medio de esta liberación de presos políticos. Una condena, una denuncia a la que se sumaba también en las últimas horas Vox. Denuncia a Zapatero ante la Fiscalía por, dice, colaboración con la organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. Miramos ahora a Irán. Les contamos que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ha declarado este viernes que Estados Unidos e Israel han anunciado oficialmente su participación en las protestas antigubernamentales en Irán. Afirmaba que intentan convertir las manifestaciones pacíficas en violencia y caos. A principios de esta semana, informes indicaban que Estados Unidos e Israel consideraban operaciones militares limitadas en Irán, mientras que Donald Trump amenazaba con que Teherán pagaría un precio muy alto si asesinaba a manifestantes. Mientras tanto, Irán culpaba a agentes terroristas de Estados Unidos e Israel de incitar a la violencia durante las protestas de ayer. Estados Unidos, que en sus últimas evaluaciones empieza a sospechar que el régimen iraní está en peligro. Información de última hora por parte de Axios, que dice que oficiales de Estados Unidos están siguiendo de cerca estas protestas. Al principio pensaban que no representaban una amenaza real para el régimen, pero los últimos estudios hablan de una intensificación y propagación de los disturbios en todo el país. Estados Unidos mira de cerca a estas protestas, mientras Irán culpa precisamente a Estados Unidos y a Israel. Hoy hablaba precisamente el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Ha insistido en que la República Islámica no dará marcha atrás ante las protestas tras las mayores manifestaciones en casi 2 semanas de un movimiento alimentado por la ira por el aumento del coste de vida. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, aseguraba que Trump tiene las manos manchadas de sangre tras los ataques que Estados Unidos realizó en junio contra Irán y que debe centrarse en su país. En un mensaje dirigido a la nación, Khamenei se refería a las amenazas lanzadas contra el país por parte de Trump, que aseguraba que iba a defender a los ciudadanos que protestan en las calles de Irán si su gobierno sigue matándolos. Decía Khamenei, el presidente Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz. Estados Unidos enfrenta numerosos problemas internos. Mientras tanto, mientras Trump advierte a Irán, tenemos declaraciones también por parte de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Enfatiza que siguen muy de cerca estas protestas. Manda también este mensaje para Khamenei.
We certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard. Obviously, the Iranian regime has a lot of problems, and as the President of the United States has said, the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States about what we need to see when it comes to their nuclear program. I'll let the President speak to what we're going to do in the future, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating. Pendientes de los mensajes de Estados Unidos hacia Irán, mirando también a esta guerra con los petroleros, el ataque de Rusia con el misil Oresnik. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida el mejor análisis en Negocios Televisión.